Yo creo que va a ser muy importante que como Frente Amplio nosotros salgamos a decir claramente cuál es nuestra intención con la reforma constitucional, que es una defensa y no un ataque a la libertad, una búsqueda de amplias y fuertes garantías, que al contrario de lo que muchas veces los sectores conservadores sí impulsaron, que fueron reformas constitucionales de carácter electoral para perpetuarse a veces en el poder, no es esa en principio la intención del Frente Amplio, sino todo lo contrario, tratar de en todo caso ir hacia las cuestiones más sustantivas y medulares que anida la Constitución. Y a mí me parece que ahí, con las cartas vistas, va a ser un poco más difícil seguir sosteniendo esa opinión primaria que a veces algunos de ellos han volcado, tratando de asociar la iniciativa de reforma constitucional que el Frente Amplio tiene con el intento de perpetuarse el Frente Amplio en el poder. Mi testimonio personal hasta el día de hoy dice que no, que eso no es así, la voluntad hasta ahora está muy lejana a eso. No quiere decir que el Frente Amplio no quiera ganar las próximas elecciones, pero que este intento de reforma constitucional no pretende básicamente empezar a sacarle dispositivos para favorecer sus chances de una nueva instancia, en una nueva instancia electoral, sino al contrario, ir hacia debates sustantivos de carácter político sobre las cuestiones que son medulares de cómo se conforma una sociedad, repito, cómo se distribuye el poder en la misma, cuáles son los derechos y los valores fundamentales que se consagran allí, cuáles son las prioridades que se establecen entre algunos aspectos frente a otros, si vale más la vida que la propiedad, ambas cosas son valiosas, pero si hay una sola forma de propiedad o hay más, no sé, debates que son interesantes, al menos son interesantes y que hay que dar, creo yo, sin prejuicios y sin preconceptos y con ideas, que cada uno tendrá las suyas y que serán diversas, y cuanto más rico sea ese debate, mejor para el texto que se termine como consagrando, si es que el proceso termina siendo exitoso. Hay temas de actualidad, ¿no?, que a veces se han planteado ahí, bueno, el tema de la seguridad, todos esos temas que también ahí en una reforma podrían ser contemplados para ayornar, quizás, ayornarse a los tiempos. Bueno, sí, yo creo que sí, que la Constitución garantiza, pero en algunos aspectos también limita y responde a una determinada etapa histórica, los temas de medio ambiente, los temas de seguridad, los temas de ciertos derechos fundamentales que actualmente todos reconocemos como válidos, de pronto hace 30, 40, 50 años no, y cómo actúa y cómo puede operar el Poder Judicial y cómo fortalecerlo y cómo consagrar su autonomía, etcétera. Hay muchas de esas cosas que a veces tenemos como naturalizadas o incorporadas en la práctica, como que son de esa forma y no de otra. Y ahí hay una oportunidad para la transformación, de cosas que si no uno ya tiene como estancadas y dice, bueno, esto es así y siempre ha sido así y no es de otra forma, y es porque hay columnas invisibles que han garantizado ciertos aspectos, pero también han bloqueado otros, ¿no? Y ese ejemplo del medio ambiente o la seguridad o la protección de los derechos son las cuestiones de género también, las cuestiones de identidad étnica o racial. Muchos de esos aspectos, en realidad, aunque parezca que la Constitución es un texto que está ahí y que no incide en nada de eso, incide e incide mucho, ¿no? Sobre dónde deposita el Estado la política criminal, por ejemplo, vinculado al tema de la seguridad. Hay algunas cosas ahí que la Constitución orienta, no determina. El ordenamiento jurídico en general, ¿no? El ordenamiento jurídico en general, sí, claro. El texto tiene que ser bueno, tiene que ser ordenado, tiene que ser congruente, pero no quiere decir que sea intransformable. No es un texto sagrado, escrito en una piedra, que la gente no pueda cambiar y que no pueda discutir, porque es el rol que tiene el cuerpo electoral, ¿no? Las mujeres del Frente Amplio se reunieron el fin de semana pasado y uno de los temas que plantearon es que la Constitución debe dejar de ser patriarcal. ¿Qué opinión tenés? Bueno, sí, está bien. Más que nada, creo que en ese caso es como un valor, ¿no? Que no tengo claro si reivindican que esté plasmado así en la Constitución. Sí reivindican que la fuerza política se asuma como antipatriarcal, ¿no? Así como en sus orígenes el Frente Amplio se declaró antiimperialista, que hoy en el contexto reconozca que tiene que ser antipatriarcal. Pero más allá porque también es importante reconocer cuáles son los componentes que deben incluirse en el texto constitucional y cuáles van en otro lugar, porque a veces la gente quiere cargarle todo también a la Constitución. Ahí hay algunos aspectos técnicos que son importantes, no digo que este no sea el caso, pero sí que hay alguna serie de valores, como el que yo decía, eso es el artículo que habla de la vida, la libertad, el honor, la seguridad, la propiedad, y de cuáles son y en qué orden están, y cómo la Constitución los prioriza a algunos sobre otros, y es una discusión sobre valores que en realidad no son inamovibles, son conversables, porque en realidad la sociedad de hoy, no solo el contexto histórico, sino que la propia gente hoy
¿no? Nosotros mismos, que de pronto no es necesario remontarse 50 o 100 años atrás cuando las personas eran otras, ¿no? Pensando en la actualidad, nosotros hace 10, 15, 20 años no éramos iguales de lo que somos ahora. Y el conjunto de la sociedad también ha cambiado y por lo tanto alguna de estas cosas, la Constitución es una cosa para cambiarla todos los días. Pero la versión del texto actual, si bien tuvo la reforma esa que incorporó el balotaje y algunos otros ajustes, es la del año 66. Y han pasado 50 años. Que a su vez tenía de las anteriores. Que a su vez hereda cosas de las anteriores. Es probable que un nuevo texto constitucional mantenga algunos de los aspectos que han tenido los anteriores. Yo no digo que cambie de 100%, pero sí creo que un cambio profundo puede arrojar un mejor texto, que en realidad haga que el Estado, entre otras cosas, además funcione de manera más eficiente y más cercana al ciudadano, por ejemplo. En definitiva, ¿qué debería pasar el fin de semana? Y el fin de semana el Frente Amplio por lo menos tiene que discutir con la mayor intensidad posible esto. El afán inicial era que tratara de zanjar el asunto de por cuál de los dos mecanismos se decanta. Quizás eso todavía siga como en discusión más allá del Congreso, pero por lo menos tendría que tener en su espacio como más democrático y abierto y representativo como fuerza política, que es el Congreso, que la mayor parte de los congresistas lleguen con el mayor nivel de información posible y si no se zanja del todo de la discusión, que por lo menos siente las bases para que después la propia fuerza política reciba de ese Congreso insumos suficientes para elegir con mejor claridad el rumbo a tomar, que quizás es una decisión que no tiene que tomar solo la fuerza política, sino en conjunto con todos los aliados que pueda encontrar en el camino de querer reformar la Constitución.